Vámonos a Efesios capítulo 4, versículos 11 al versículo 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Cuando todos estén en las escrituras, me avisan. Voy a alentarlos, como los aliento en Tarija. Traten de abandonar un poco sus celulares y vuelvan a la Biblia escrita. No hay cosa más preciosa, y creo que lo sabemos, que subrayar nuestra Biblia, que parezca huipala, y que pongamos ahí con puntabolas, con marcadores, detalles por aquí y por allá de lo que el Señor nos enseña a través de ella. Así que aliento sus vidas a volver a su Biblia escrita y que realmente podamos revisarla algún día y esté llena de colores porque el Señor les ha hablado. Amén. Amén. Efesios 4, 11 al 16. Dice la Escritura: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos comenzar por entender que en la visión, sobre toda visión, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Todo lo que vivamos debería ser para su gloria. Dar gloria al Señor es vivir para Él, es reconocerle, es tenerle presente como el centro, como lo más importante. Dejar aún que nuestra vida pueda ser de tanta gratitud, que la vivamos para Él, que podamos afectar realmente nuestro entorno y vean la presencia de Dios mismo. Podamos ir por un momento, marca tu Biblia por favor en Efesios 4, que vamos a estar caminando en estos versículos, y podamos ir por un momento a Romanos 11, versículo 36, Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando entendemos cuál es la visión sobre la visión, que es la gloria del Señor, entonces nuestros ministerios no tienen ningún significado sino por Él. No somos lo importante, no somos el centro. No se trata de nosotros la vida cristiana. Oh Señor, tráeme, Padre, en este año, Señor, mi auto 0 kilómetros. Señor, Padre, dame casa propia. Señor, bendito Dios, tú sabes que tengo que realizar lo que quiero surgir. Señor, dame y dame y dame. No se trata el cristianismo de algo así. Oh Señor bendito Dios, restaura mi matrimonio, hazlo fuerte, hazlo bueno, que mis hijos estén con todo lo necesario que tengan para el colegio, que tengan para la universidad, que tengan para todo. No se trata de esto el cristianismo. Estamos nosotros viendo las añadiduras de Dios, que cuando Él quiere no las da como quiere. ¿Cuándo dicen amén? Y no estamos viendo que nuestra meta no es esa. La gloria del Señor es la meta. El que pagó el precio por nosotros con su sangre en la cruz del Calvario, el que vivió el sacrificio por culpa nuestra, no es un tema de algo simplemente religioso, es por culpa nuestra, es aquel que merece que ahora vivamos para Él. El Señor primero nos creó para Él, no hizo la creación para que nosotros podamos deleitarnos, sino para que el mismo Dios pueda deleitarse en su creación. Por lo tanto, el propósito de tu vida y el propósito de mi vida es vivir para agradarle. ¿Y por qué estás tan vacío o vacía?
¿Por qué estás sufriendo aún en medio de todo este vivir? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Es porque tú sigues siendo el centro y Dios no te está dando lo que le estás pidiendo. ¿Por qué sigues sufriendo? Porque tú estás deseando, tú estás anhelando tener alguna cosa más, y aún sea un tema de relación o sea algo material, y el Señor no te lo está dando. Estás ahí creyendo que el Señor tiene que llenar ese vacío con lo que traiga en tu vida. Y esto otra vez no es el proyecto de Dios. Seguirás vacío, seguirás vacía, seguirás valente, sufriendo por causa de que tú sigues viviendo para ti en vez de vivir para la gloria del Señor. Y por eso tu vida no tiene sentido, aunque seas cristiano 50 años, mientras tanto que vivas para ti, entonces no tiene sentido. Pero gloria al Señor, porque el Señor levantó una iglesia como esta. Y el Señor pudo traer una sana doctrina, donde dejó de ser el centro cada uno de nosotros. Y Él fue entronado. ¿Cuánto dicen amén? Podamos ir por un momento, seguimos marcado Efesios 4, y podamos ver 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra vez. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nada de nuestra vida va a tener sentido si no lo hacemos para Él. Pastor, me he casado porque quiero ser feliz, porque he estado solo tanto tiempo, porque ella llena mi vida. No nos casamos para hacernos felices. No nos casamos para que alguien nos haga feliz. Si nos casamos con ese propósito, vamos a ser infeliz a alguien toda su vida. Pero si creemos que el matrimonio es para darle gloria al Señor, entonces vamos a vivir el uno para el otro. Y no vamos a estar esperando del otro para nosotros, sino que vamos a gozarnos con darle nosotros al otro. Así vamos a glorificar al Señor y vamos a ser realmente enteramente felices, porque vivimos para Él. Y al vivir para Él, entonces vivimos para otros. Oh, pastor, Dios, estoy a punto de divorciarme. ¿Por qué? Porque mi esposa no me satisface, porque mi esposa no me atiende, porque mi esposa no está dedicada a mí. Y la pregunta es, ¿y cuándo el Señor te mandó una nota diciendo, te voy a mandar una ayuda idónea para que la exprimas y tengas todo lo que tú necesitas? Que la ayuda idónea te lleve a Cristo. Que te aliente a buscar más de Dios. Pero tú eres su proveedor emocional, material y espiritual. Y si no eres su proveedor material, espiritual y emocional, entonces no estás viviendo para la gloria del Señor, si no estás consiguiendo una mujer para que te satisfaga a ti y te haga feliz de alguna forma, la vas a destruir. Y si una mujer hace lo mismo, con un hombre pasa lo mismo. Por lo tanto, si alguien hace algo, hágalo para la gloria del Señor, que a Dios le agrade lo que vivamos, que a Dios le agrade lo que hacemos. Vamos entonces a la Escritura, entendiendo que la visión es la gloria de Dios, que sobre todas las cosas la gloria de Dios es lo que busca la iglesia, por lo tanto lo busca el creyente, por lo tanto busca el matrimonio, y toda relación de amistad busca la gloria del Señor. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la Escritura, cuando encontramos esta porción, algunos pueden preguntarse y decirse, bueno, entonces en la iglesia estamos bien. Tenemos evangelistas y siempre están compartiendo de Cristo en todas partes. Tenemos maestros, pastores, que son pastores y maestros, y también tenemos solamente maestros que están enseñándonos. ¿Y dónde están los apóstoles? ¿Y dónde están los profetas? Y si nosotros vamos por un momento a Efesios 2:20, una página atrás, Efesios 2:20, y podemos ver lo que dice aquí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas y apóstoles son ministros, o eran ministros, que fueron levantados por Dios
para dar los fundamentos a la iglesia. La iglesia una y otra vez está reflejada como una edificación, como una construcción. Y nosotros vemos que los que ponen los cimientos no se quedan a después colocar los focos y colocar, no sé, las chapas, etcétera, etcétera. Los que ponen los fundamentos, entonces seguramente vendrán con tractores o con maquinaria para poder profundizar, de tal manera que cuando sea desarrollado el edificio tenga una profundidad necesaria para no caer. Pero luego de eso no estamos con ellos de la mano hasta el final de la obra. Y así el Señor solo estableció 12 apóstoles. Y los profetas que hasta Juan en el Apocalipsis estuvieron presentes, profetizaron de una forma de revelación. Por lo tanto, Dios les habló y ellos dijeron, recibieron palabra del Señor y ellos la dijeron. Eso no es una profecía, es profetizar de una forma que tiene que ver con la revelación de Dios. Y estos profetas se acabaron en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis dice que nadie añada ni una coma, ni quite una coma de este libro. Y aún con amenaza de parte del Señor, con maldición. Entonces, no podemos entender que hoy día alguien diga, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. De repente necesitamos mandarle a un hospital para ver su esquizofrenia. De repente realmente está escuchando voces por todo lado y hay que ayudarle. Pero el Señor sigue hablando a los creyentes a través de su palabra principalmente. Y dirigiendo nuestras vidas con su Espíritu. Pero ya no profetizamos en revelación, porque ya no hay más profetas. Y si alguien se levanta como un profeta o estás tú siguiendo los medios de comunicación, algún profeta, estás lejos del Señor. Pero cuando vemos los apóstoles, ahora hoy en día, alguien decía, ¿no? La apostolitis. Y ha salido la apostolitis en esta época de moda, los últimos 50 años. Y quieren ser apóstoles. Como los 12 que el Señor levantó. Posiblemente contamos los 12 con el apóstol Pablo, que fue levantado por el Señor mismo como apóstol y reconocido aún por Pedro y los apóstoles antiguos, reconocido como apóstol. ¿Cómo podemos saber que solamente hay 12 y que no puede haber un apóstol más? Alguien me dijo, tú has fundado 2 iglesias ya. Menos mal que no las he fundido, no que las he fundado. Pero, menos mal. Pero si he fundado 2 iglesias, alguien decía, entonces eres apóstol. Porque los apóstoles fundaron la iglesia y fundaron iglesias. Y le dije, ni soy yo. Imposible. Porque tendría que poner en el Apocalipsis, aún en la Escritura, tendría que añadir un pilar más. Como el apóstol 21. Pero el apóstol 13. Es la edad ya, la esclerosis. Entonces, tendría que ser el apóstol 13. Pero podamos ver qué es lo que dice justamente Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, capítulo 14. Mi chanchuzo, no, fácil. Ok, entonces estamos, capítulo 21, versículo 14. Y encontramos lo siguiente en la Escritura. Juan está profetizando. Todavía hay profetas. Algo que no les dije es que la profecía a la cual Pablo alienta a toda la iglesia y dice, quisiera que todos profeticen, es la presentación de la palabra de Dios, profecía es palabra de Dios. Está alentando a que todos profeticen, pero ya no en revelación de Dios, sino en proclamación de la profecía. Lo que yo estoy haciendo en este día, estoy proclamando la profecía. Estoy profetizando, pero no para que me digan profeta, sino estoy profetizando porque estoy dando la profecía que fue dada antes. Entonces la estoy proclamando. ¿Está bien? Ahora cuando vemos Apocalipsis y nos encontramos con el concepto de los apóstoles, en el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estamos viendo la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor para siempre. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que si alguien se acerca a ti y te dice, soy apóstol, dile, apóstata seguro, pero apóstol jamás. Porque solo hay 12. Solo hay 12. Que nadie te confunda con todo esto.
Continuamos entonces después de ver que los ministros que el Señor ha levantado, a que son apóstoles, profetas, que han estado dando los fundamentos a la iglesia, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros que nos fue dado como iglesia. Entonces dice, ¿a fin de qué? Versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo podemos perfeccionar a los santos? Lo estamos haciendo ahora. Lo hacemos cuando tenemos clases de Biblia, cuando estamos estudiando las Escrituras y enseñando a otros. Entonces estamos haciendo una obra de perfeccionamiento, porque nosotros no perfeccionamos a nadie, sino es la palabra del Señor, viva y eficaz, que purifica nuestra vida y que nos perfecciona. Así como la Escritura dice que la palabra no vuelve vacía, va a cumplir lo que Dios ha deseado que sea cumplido. Entonces unos serán condenados por la palabra y tendrán la condenación en el infierno por la eternidad, porque la palabra les juzgará. Pero a los creyentes, la palabra les perfeccionará. Cuando dicen amén. Por eso es tan precioso cuando nos acercamos a las Escrituras con hambre de Dios. Pastor, estoy cansado de leer mi Biblia, no entiendo nada. Está bien, empieza por eso. Y luego, ven a un curso bíblico. Estudia con alguien que pueda enseñarte y empieza a saborear las Escrituras, porque van a perfeccionar tu vida, porque te van a llevar a la voluntad perfecta suya. ¿Cuánto dicen amén? Entonces los ministros perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El ministerio de reconciliación. Si quieres anotarte ahí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 20. Puedes anotar para ver cuál es el ministerio al cual has sido llamado. Que cuando los ministros perfeccionen tu vida a través de la palabra, no estoy hablando de un nivel donde llegues a doctor en divinidad, sino cuando vayas creciendo y perfeccionándote a través de las Escrituras, a través de los ministros que te están enseñando la palabra, entonces tienes ya un llamado, el llamado de toda la iglesia para hacer el ministerio de la reconciliación. Cuando leas 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 20, vas a poder ver cómo el Señor lo que quiere es que tú mismo, como si Dios rogase a otros, les ruegues que se reconcilien con Dios. Como si Dios mismo rogase, reconciliados con Dios. Ese es el ministerio de reconciliación. ¿Dónde empieza? En que el Señor pagó el precio por nosotros. Él dio su vida por nosotros para reconciliarnos con Él. Porque un pecador como yo, hoy día, un pecador como yo no puede tener paz con Dios sino por medio de Jesucristo, cuando se amén. Entonces el ministerio de reconciliación comienza con la obra de reconciliación que hace Cristo en la cruz para que tú y yo tengamos paz con Dios. Pero los ministros perfeccionan a los santos a través de las Escrituras para que los ministros, al perfeccionar a los santos sean aquellos que ruegan a otros que se reconcilien con Dios. Si tú puedes pensar en alguna persona que tú has invitado a la iglesia, si tú puedes pensar en alguna persona que le has compartido el Evangelio, deberías estarle rogando que se reconcilie con Dios. Debería ser justamente el camino. Yo conozco cristianos que se creen mejores que los de afuera. No entienden el Evangelio, No se han convertido nunca, se creen mejor por ser cristianos, se creen mejor que los de afuera. Y a los de afuera les quieren decir que se conviertan. Y a la primera les invitan a la iglesia, a la segunda les comparten el Evangelio, a la tercera les ruegan que vayan a la iglesia, a la tercera los mandan a freír monos y les dicen no voy a echar peras a los cerdos. La Escritura dice que nosotros somos como el mismo Señor estaría rogando a otros que se reconcilien con Dios. ¿Cómo se ruega? Oh Dios, no quiero acordarme para yo hablar exactamente cómo es esto, pero cuando hemos trabajado con los centros de rehabilitación, hemos visto padres y madres llorando por sus hijos, diciéndoles, pastor, solo quiero que vuelva a casa. Solo quiero abrazarme. Solo quiero que salga de ahí y venga a casa. Así se ruega. Los ministros perfeccionamos a los santos a través de la palabra. Esa es nuestra obligación. Y cuando crezcas tú un poco en la palabra, entonces vas a ir a rogar a otros que se reconcilien con Dios, presentándoles el glorioso evangelio de la salvación. Y vas a rogarle que se reconcilien con Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén.
La gloria de Dios es la visión de la iglesia. Vivimos para su gloria. Pero la iglesia tiene ministros verdaderos, pastores, maestros, evangelistas, que están con la palabra del Señor, perfeccionando la vida de los santos, santos llamados en las Escrituras, porque han sido apartados para Dios. Y si tú estás aquí, yo creo y tengo la esperanza de que el Señor te ha apartado justamente como alguien para Él. Y estos que están apartados por Dios van a ser el ministerio, van a ser los que van a servir. No, yo quisiera que el pastor vaya a predicar, que el pastor enseñe, que el pastor haga, que los líderes hagan, ministren, vayan a las cárceles, estén en los hospitales y demás. No es así. Los ministros estamos llamados a la oración y al estudio de la palabra para poder estar perfeccionando a los santos todo el tiempo, para que los santos salgan a rogar a otros que se reconcilien con Dios, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, donde sea. La pregunta para ti hasta aquí es si realmente reconoces a los ministros que Dios ha puesto sobre la iglesia como aquellos que están perfeccionando tu vida. La primera pregunta es esta, porque si tú no reconoces autoridad en los hombres, jamás reconocerás autoridad en Dios. A un hombre le puedes tomar la mano, lo puedes abrazar, le puedes dar a uno un beso, puedes escuchar su voz y puedes caminar con él. Dios es espíritu. ¿Cómo vas a sujetarte a una autoridad que no ves si primero no te sujetas a una autoridad que ves? En las iglesias de buena doctrina, los pastores no somos dueños de las vidas. No nos apropiamos de las vidas, no hacemos un negocio de la iglesia. Pero los ministros han sido puestos por Dios para que los santos puedan reconocer que ahí está el perfeccionamiento de su vida, para crecer y servir al Señor y darle gloria y cumplir el propósito por el cual el Señor te dio salvación, te dio familia o no, y te dio iglesia. Cuando dicen amén. Continuamos el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. La gloria del Señor se manifiesta cuando cada uno de nosotros crecemos a la semejanza de Cristo. Hay más de uno en este lugar, de repente Tito, de repente Jerry, y más de uno, David Martín, que conocen mi vida desde muchísimo antes de conocer a Cristo. Así que alguien podría decir, Sergio, tú no te pareces a Cristo. Y yo estaría de acuerdo, que no me parezco a Cristo. Pero la meta mía y tuya, a través de lo que la iglesia debe hacer, los ministros perfeccionan a los santos para que los santos obren el ministerio de reconciliación en todas partes, es para que tú y yo sigamos creciendo a su semejanza. Y cuando algo de Cristo hay en ti, algo de Cristo se manifiesta en tu vida, y alguien puede ver a Cristo en tu vida de alguna forma, entonces es glorificado el Señor. Es glorificado el Señor. No puede ser que algo de Cristo no haya en tu vida y en mi vida. Posiblemente no somos semejantes a Cristo, no estamos a esa estatura todavía, y la Biblia dice que cuando nos vayamos con Él, o cuando Él venga, recién llegaremos a una estatura, a la de Cristo. No seremos Dios, pero tendremos la estatura de Cristo, seremos semejantes completamente a Él. Pero hasta mientras estoy llamado para darle la gloria en este proceso de iglesia, en esta forma en la que el Señor obra, es que Cristo se manifieste en ti y pueda ver a Cristo en tu vida. Iglesia, tengo rostros aquí muy conocidos que se han acercado al Señor, y más de una vez he visto a Cristo en sus rostros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ustedes, y como habita en ustedes, entonces, así como habita en mí, estamos creciendo día a día, muriendo a nosotros, y Cristo se está manifestando. ¿Cuántos dicen amén? El que quiera desechar el llamado y diga, no, esto es mucha soberbia, es tanta vanidad, ¿cómo voy a ser semejante a Cristo? Está desechando los planes del Señor para la iglesia, los planes de Dios para su vida. Oh Dios, algo de Cristo en mí, que se ha manifestado porque su Espíritu vive en ti, su Espíritu vive en mí. Que de alguna manera alguien diga, sí,
esta mujer, este hombre refleja a Cristo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? El carácter de Cristo está manifestado en las Escrituras, como nos dice que el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es el amor. Y el amor tiene dominio propio. El amor de Cristo se manifiesta a través del fruto del Espíritu. La Escritura dice los frutos del Espíritu como algo plural, pero el fruto es uno, es el amor, y todo lo demás se manifiesta. Y esto está relacionado a tu carácter. Está relacionado a tu carácter. Me he gozado de hablar con un hermano de la iglesia ayer. Nadie sabe con quién. Pero, porque he hablado con varios. Pero uno especialmente. Yo le decía, yo sé lo que tú estás haciendo en tu hogar. Yo sé lo que tú estás haciendo. Porque tú quieres amar. Porque tú quieres servir. Aún quieres perdonar constantemente. Y estás viviendo una vida así. Y es a causa de que el Espíritu de Dios vive en ti. Y porque vive en ti, tú en vez de ser contencioso, en vez de ser alguien que está buscando conflicto y tener la razón y de alguna forma salir victorioso en cada momento, prefieres morir para que el otro viva. Prefieres reconocer que tú tienes la culpa aún. Y aún pones límite tras límite para que las vidas alrededor tuyo no se destruyan, sino puedan buscar también de Cristo. Cuando la iglesia está caminando, perfeccionada por la palabra a través de los ministros, y los santos están compartiendo el Evangelio, rogando a otros que se reconcilien con Dios, entonces la semejanza de Cristo en nuestras vidas viene a ser más evidente cada vez. Y ahí damos la gloria al Señor, porque el Señor está esperando que Cristo sea manifestado en tu vida a través de todo esto. Es necesario morir para vivir en Cristo. Cuando dicen amén. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en la verdad el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, el fin es que nosotros podamos ser semejantes a Cristo para que Dios sea glorificado, para que Él reciba la gloria. Mientras tanto que nosotros caminamos desordenadamente y no tenemos un trabajo constante en acercarnos a los ministros para que nuestra vida sea perfeccionada en la palabra, entonces somos llevados por vientos de doctrina. Diferentes vientos de doctrinas. Empezamos a picotear de todo. Pastor, ¿usted ha visto este programa en YouTube? ¿Ha escuchado ese pastor? Digo, ¿quién es tu pastor? Mi pastor se llama Carlos Sanabria. ¿Y qué haces colgado en internet todo el día si tu pastor es Carlos Sanabria? Si quieres ver alguna prédica por ahí, vela. Pero si estás siguiendo a un ministro que no es tu ministro, entonces estás tan desordenado. Y aún lo que el ministro diga equivocado va a ser lo tuyo. Y vas a tropezar y vas a estar detrás de todo viento de doctrina y llevado por todos los caminos diferentes, porque los ministros que Dios ha puesto sobre tu vida no lo son. Necesitamos beber de una fuente que sea dada por el Señor. Y esto, por si acaso, no es un tema de sectas. En la iglesia en Tarija, y como aquí también hemos tenido la oportunidad, hemos invitado a otros pastores a compartir la palabra. No somos la única iglesia de buena doctrina, no somos los únicos pastores que no somos profetas, apóstoles, que estamos robando en la iglesia. Hay pastores de buena doctrina como nosotros, pero el ministro que ha puesto Dios, o los ministros que ha puesto Dios sobre tu vida, son para que tú andes sujeto a estos ministros y crezcas en la verdad, porque ellos tienen la palabra del Señor para perfeccionar tu vida, para que tú seas aquel santo que está rogando a otros que se reconcilien con Dios. Y así te parezcas más a Cristo y le des gloria al Señor. Llevados por viento de toda doctrina. Qué maravilloso es el internet cuando puedes utilizarlo bien. Qué maravilloso es el YouTube cuando puedes usarlo bien. Pero cuando tu mayor tiempo de conocimiento bíblico lo pasas fuera de tu iglesia, estás llevado por cualquier viento de doctrina. Pastor, pero no sabes qué bien se siente. El pastor Carlos predica y dice, estás en pecado.
tienes que arrepentirte. Si no te conviertes a Cristo, vas a ir al infierno, estás bajo la ira de Dios. Pero en YouTube no tienes idea, pastor. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque el Señor te ama. Tú deberías subir tu autoestima y sentirte amado por Dios. Mirarte en el espejo y decir, soy criatura de Dios, soy único. Burreras, tonterías, cosas del mundo. Porque tú no eres el centro, y si el YouTube o cualquier cosa en internet te está llamando a subir tu autoestima, entonces bájala de nuevo y que Cristo crezca. ¿Cuándo dice amén? Porque llamado no es que yo crezca, llamado es que Cristo crezca. Se trata de Él, se trata de Él. Si nosotros vivimos conforme al llamado que Dios ha dado para la iglesia, entonces los ministros que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, entonces pueden darnos lo que el Señor quiere darnos en conocimiento de la Escritura. Y vamos a darle gloria al Señor. No es pecado ver internet, no es pecado ver YouTube. Pero sí es pecado pertenecer a una iglesia y estar bebiendo de todas las aguas, de todo viento de doctrina, en vez de aferrarte a lo que el Señor ha dado. Cuando tú vas a ser un ministro dentro de la iglesia, cuando tú vas a estar enseñando en la iglesia y dando realmente los pastos verdes que el Señor quiere dar a esta iglesia, si no estás caminando con los ministros que ha perfeccionado, que ha dado el Señor para perfeccionar tu vida. Hermanos amados, no importa cuántos años yo tenga de cristiano. Cada vez que digo, tengo más de 20 años de consejero, mi esposa dice 25, mi amor, 25. ¿No? Y cada vez que llega marzo, yo me aumento un año también y digo, sí, ya estoy cumpliendo 58, 57, mi amor, 57. Pero no importa cuántos años yo pueda estar en la iglesia, o aún estudiando, o aún sacando un título, lo que sea. No importa nada de eso comparado con lo que el Señor quiere hacer a su manera. Y el Señor ya estableció su manera para que tú y yo no seamos aún cabezones de conocimiento y tan ungidos o algo por el estilo, sino que cada vez estemos más preparados para rogar a otros que se reconcilien con Dios. Y les aseguro que nadie que permanece en la soberbia que tenemos puede rogar a otros. Nadie que permanece en la soberbia que tenemos, en la necedad de su alma, puede rogar a otros que se reconcilien con Dios. Hay una frase que es odiosa. Estoy desasnándolos para que entiendan lo que tienen que entender. Conozco muchos cristianos de esos. Creen que están desasnando a la gente. Pero el verdadero cristiano está rogando a otros que se reconcilien con Dios. Jamás se cree más que los demás. Porque para rogar es ponerse debajo y levantar las vidas. Así como Cristo, después de la cruz, descendió a las profundidades y luego resucitó para que tú y yo seamos resucitados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dicen amén. Y el último versículo que nos toca es el versículo 16. Ya saben qué hay que decir, ¿no? Ya hay hambre en las vidas. Y cuando la prédica es bien dura, ya saben lo que hay que decir, ¿no? Mal día para venir a la iglesia. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez. De quien todo el cuerpo y unido, Cristo que es la cabeza fundamental. Hemos leído el versículo 15 que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, así como el cuerpo es unido por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad entre ustedes. La unidad de nosotros con ustedes como Tarija. La unidad mía como pastor con ustedes. La unidad del pastor conmigo, con cada uno de ustedes. Es lo que puede producir la gloria del Señor si caminamos conforme a su propósito. Pero si estamos divididos, si estamos fragmentados, por lo que sea, por nuestro propio pecado, por nuestra necedad, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, por cualquier tontería, entonces no podemos vivir para lo que hemos sido creados y la iglesia no tiene propósito. Que sea un sello en tu vida, el amor, la misericordia, el perdón, para que de esa forma nosotros podamos caminar a pesar de ser tan diferentes.
Los que están casados saben de qué estoy hablando. Oh Dios. Cuando le preguntaron a la esposa del hermano Pablo de un mensaje a la conciencia, los viejitos como yo se acuerdan de eso y algunos jóvenes todavía, que era un gran predicador absolutamente de la televisión y de todo el mundo. Y cuando le preguntan en Cochabamba a la esposa del pastor, del hermano Pablo, del mensaje a la conciencia, le preguntan, hermano, usted después de tantos años de estar casada con el hermano Pablo, imagínense, el hermano Pablo, ¿alguna vez ha pensado en el divorcio? Y ella dijo, en el divorcio nunca, pero en el homicidio alguna vez. Somos tan diferentes, que algún momento estamos orando, Señor, ilumina a mi mujer, o elimínala. ¿No? Somos tan diferentes. Y ahora, iglesia, estamos entre diferentes. Todos diferentes. Y el Señor quiere que caminemos unidos como las coyunturas de un cuerpo, que se ayudan mutuamente todo el tiempo para ir edificándose cada vez más en amor. Iglesia, si no nos amamos, no tenemos iglesia. Y esto significa que vamos a amar con el matrimonio a alguien tan diferente a nosotros. Alguno más, seguramente, como yo, ha vivido el tema de mirarse en el espejo y decir, no me soporto ni yo mismo, ¿no? Ese es mi caso, es el testimonio de mi vida. Pero si aún nos conocemos tan bien que somos tan complicados, y el Señor nos ha perdonado, y ha tenido misericordia con nosotros, y siendo pecadores hasta el extremo, el Señor nos ha visto, nos ha amado, y nos ha provisto salvación a través del Evangelio. ¿Cómo no bendecir a nuestro prójimo? ¿Cómo no acercarnos a nuestro hermano, a nuestra hermana? ¿Cómo no caminar juntos a pesar de ser tan distintos? Iglesia, el Señor nos está llamando para poder caminar en una iglesia donde el propósito de Dios sea su gloria y que podamos ver que los ministros están alimentando nuestras vidas. Y lo último que voy a decir es bien importante. Conozco más de un ministro llamado por el Señor que ha dejado tantas cosas como su pastor Carlos ha dejado, que ha dejado ganancias grandes para su vida, éxito financiero para su vida, solo por ser el ministro que Dios ha llamado para perfeccionar los santos. Pero tristemente conozco bastantes de estos hombres como él, que han tenido que volver a buscar un trabajito, habiendo abandonado negocios grandes, trabajos maravillosos, han tenido que buscar un trabajito, porque la iglesia no les sustenta, porque es de buena doctrina. Y como es de buena doctrina la iglesia, entonces aquí no hay pactos de dinero para conseguir algo de Dios. Y como es iglesia de buena doctrina, uno no está comprando a Dios con sus diezmos. Y tristemente, porque es iglesia de buena doctrina, se olvidan que los diezmos y ofrendas sustentan la iglesia y que el ministro del Señor debe vivir dignamente, para que solo se dedique al ministerio, a las escrituras, a la oración, a cuidar su familia para que sea un ejemplo para la iglesia, que su llamado es ese, y que en medio de todo lo que esté haciendo no tiene que distraerse con ninguna cosa del mundo. Pero conozco más varios pastores que tienen poco tiempo para la iglesia porque la iglesia no les sustenta. Y por si acaso no he revisado las finanzas de la iglesia, por si acaso no. Y de repente está una maravilla. Es más, esta iglesia, cuando yo estuve un año de sabático en Tarija, me ha sustentado por lo menos en el 70% de mis necesidades. Y el siguiente año, ¿no? Un año entero todavía más, ¿no? Y el siguiente año, cuando yo estaba pastoreando otra iglesia, la iglesia me ha seguido sustentando desde La Paz en el 50% de mis necesidades, para que yo siga predicando y siga sirviendo a otra iglesia. Hermanos, esta iglesia ha sido levantada por el Señor y lo creo. Pero si su pastor, ya se escapó porque no quería que hable de esto seguramente, siempre ha sido sirviendo. Pero si su pastor tiene que ir a buscarse la vida porque la iglesia no le sustenta, no podemos hablar de sana doctrina. La sana doctrina es completa.
La sana doctrina es un tema de apartarnos del pecado, conocer las Escrituras, de que no hay apóstoles, no hay profetas, de que no hay pactos con Dios económicos, de que no es un negocio la iglesia. Y la sana doctrina es fiel en diezmos y ofrendas para que la obra continúe. No puede ser que los negociantes de la fe tengan bien a sus pastores y construyan edificios para sus iglesias, y los de sana doctrina tengan a su pastor bien humilde porque no puede llegar a fin de mes. Sí, hermanos, es una característica de un ministro, la humildad. Pero esta humildad es por el conocimiento de Cristo y por su relación con Él. No porque la iglesia lo mantiene humilde porque no puede llegar a fin de mes. No me hablaba el pastor Carlos tampoco sé nada de eso. Y seguramente si le hubiera dicho, el pastor voy a hablar al respecto, le he dicho, no vas a predicar, voy a predicar yo. Iglesia, demos gloria al Señor en todo lo que el Señor nos ha llamado. Y no nos olvidemos de que la gloria de Él es lo fundamental. Y estemos rogando a otros que se reconcilien con Dios, como a la madre que ruega al hijo drogadicto si pueda volver a la verdad. Ponte de pie y podamos orar.